donde estamos desarrollando, ¿verdad?, una serie de estudios de la conversación teológica que tuvo Nicodemo con Jesús. Nicodemo, un principal de la secta judía, un principal ahí en la sinagoga, un tipo preparado, no era cualquier hermanito él era un tipo que era preparado, manejaba la ley, conocía la ley, pero se encontró con el maestro y tuvieron una charla muy interesante. Una charla de la cual vamos a estar hablando durante varios meses, porque no es tan simple como nosotros la habíamos leído. No era algo de que Nicodemo tenía que nacer de nuevo y se acabó. Nicodemo le dijo: maestro, yo soy viejo, ¿puedo entrar al vientre de mi madre de nuevo? O sea, Nicodemo no entendía absolutamente nada lo que Jesús le estaba transmitiendo. Y la semana pasada, si no me equivoco, terminamos en esa parte donde de alguna manera Jesús le manifiesta que el que no naciere del agua y del Espíritu no podía y no puede entrar al reino. Hicimos la afirmación e hicimos la diferencia que doctrinalmente se dice y se piensa que cuando Jesús habla con Nicodemo esta frase, Jesús se está refiriendo al bautismo. Y dijimos que eso queda absolutamente fuera de lo que Jesús realmente le estaba hablando a Nicodemo. Cuando nosotros fuimos y analizamos la lectura del libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 24 en adelante, allí también se habla del agua y del Espíritu. Entonces, cuando Jesús habla con Nicodemo, le estaba hablando y le estaba refiriendo las palabras del profeta Ezequiel, que era necesario que seamos lavados, regenerados a través del agua y que nuestro espíritu y nuestro corazón sea cambiado. A eso era lo que Jesús se estaba refiriendo cuando hablaba con Nicodemo. O sea, no estaba hablando de un maquillaje simple, no estaba hablando de un adorno fácil o ligero, sino que Jesús literalmente le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que haya una limpieza espiritual, es necesario que cambiemos el corazón de piedra y pongamos un corazón de carne. Y me parece que ahí quedamos el domingo pasado. Veamos qué es lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están de alguna manera en la tierra. Le leí Efesios 1. Vamos a leer Efesios 2 ahora. Y Él nos dio. ¿Qué les dio el Señor? Vida. O sea que esta hora y en esta mañana vamos a centrarnos en razonar y vamos a centrarnos en estudiar lo que es la muerte espiritual. Y Él nos dio vida ¿a quién? A vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué es lo que éramos por naturaleza? Por nacimiento éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo el Señor?
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que, queridos hermanos, quedamos, ¿verdad?, la semana pasada en eso. Necesitamos una intervención divina, una intervención poderosa en nuestra vida. No solamente un maquillaje, sino un cambio profundo. Porque la realidad y la espiritualidad de la iglesia está en juego. La espiritualidad de la iglesia, hermano, en este tiempo está en juego. ¿Por qué? Porque hay muchos que se dicen dentro de la iglesia cristiano, pero realmente no son cristianos. Hay muchos que se autodenominan cristianos, pero sus hechos, sus actos, su manera y su forma de vivir no es la de un cristiano. Su forma de hablar no es la de un cristiano. Su forma de vestirse no es la de un cristiano. Su forma de razonar y su forma de alguna manera de interrelacionarse con muchos deja mucho que desear. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, ser serios en esto. La conversación de Jesús con Nicodemo era una conversación que marcó un antes y un después para la iglesia, marcó un antes y un después en la propia vida de Nicodemo. Un tipo preparado que tal vez a la vista de cualquier ser humano no tenía ninguna necesidad. Nicodemo se acerca a Jesús y viene y le dice: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace las obras que tú haces. ¡Wow! Jesús le hubiera dicho: Nicodemo, eres tremendo. ¿Cómo te diste cuenta que Dios está conmigo? Ojalá unos 5 más como tú estaríamos bien, ¿no? Jesús le dice: tú has visto las obras que yo he hecho, pero aún así te es necesario nacer de nuevo. Aún así. Porque el hecho de nosotros testificar o hablar de Dios, testificar o hablar del Evangelio, a nosotros no nos hace una nueva criatura. Conozco a mucha gente que hace uso de la palabra. Conozco a mucha gente que se autoproclaman cristianos. Incluso puedo decirle, hermano, me hago responsable de lo que digo. Conozco gente que está en el púlpito, ministros, que no han nacido de nuevo. Yo sé que ustedes se han topado con más de alguno de ellos. Tipos que porque creen que saben San Juan 3:16, ya están preparados, son llamados y son parte, hermanos, del reino. No es así. Jesucristo, en Mateo 7:21 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús le dirá: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de mal. Así que yo le decía semanas anteriores que los milagros no evidencian nada. Los milagros no evidencian absolutamente nada. Los milagros pueden ser admirados aún por el corazón más duro y más soberbio. El corazón más duro y más soberbio de una persona se puede admirar tanto como nosotros de un milagro y no hace la diferencia. Entonces Jesús le dice: Nicodemo, tú realmente tienes que nacer de nuevo. Hoy vamos a centrarnos en la muerte espiritual. Uno de los libros más grandiosos que se hayan escrito jamás sobre Dios es el libro llamado La institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Comienza con esta oración: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, sabiduría verdadera y sólida, consta de 2 partes. Calvino decía: la sabiduría consta de 2 cosas y 2 partes importantes: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Pues ese Calvino era tremendo. La sabiduría se va a centrar y va a dar fruto y va a ser bendición cuando nosotros entendamos 2 conceptos: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Lo que tal vez necesitemos que nos recuerden en estos días
no es que el conocimiento de Dios es difícil, porque nosotros sabemos que conocer a Dios es difícil. Conocer a Dios no es algo tan sencillo y tan fácil como tanta gente fascinante por ahí mentirosa dice a veces: hoy Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto otro, Dios me habló esto, Dios me habló otro. Yo me sorprendo cuando la gente aparece con este tipo de frases. Dios me habló, Dios me dijo esto. ¿Y cómo lo hacen estos tipos? Y casi siempre esos que Dios le habla son los más rebeldes de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos vienen del mundo pentecostal? Sí. Esos que más dicen: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. Esos son los más peores de la iglesia. Porfiados, cabezones que hacen salir canas blancas. Tener un conocimiento de Dios no es fácil. No es fácil, hermano. Los libros a nosotros nos educan la mente. Pero conocer a Dios es más que leer un libro. Conocer a Dios es meterse de rodillas en intimidad con Dios. Conocer a Dios es tener tiempo para poder oírlo y para poder nuestro corazón conectarse con Dios. Estar en la intimidad con Dios. Si había un reclamo que Dios le hacía a través del profeta Jeremías a Israel, era un reclamo contra los falsos pastores que corrían, contra los falsos profetas que corrían y decían: Jehová dijo, cuando Jehová no había dicho nada. Dios de alguna manera lo reprendía y le decía: ¿han estado acaso ellos en mi secreto? Aquel que dice Dios dice así, ha estado antes en el secreto. Hermanos, nosotros los que ministramos la palabra del Señor, antes de ministrar a la congregación, tenemos que ser ministrados nosotros por la palabra del Señor. Y ese es un problema grande. Hoy día hay muchos líderes en la iglesia, hoy día hay muchos predicadores en la iglesia que realmente no han nacido de nuevo y que el Evangelio no ha hecho una obra en su vida. No hay nada más peligroso para una iglesia que uno de sus líderes no haya nacido de nuevo. Eso hace, hermano, más daño que el chisme, más daño que la revolución y que la rebeldía. Lo más peligroso para una congregación es que sus líderes no hayan nacido de nuevo. Porque esos tipos van a hacer lo que se le venga en gana. Esos tipos van a mentir, esos tipos van a torcer la palabra, van a maltratar a la gente. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con el Dios eterno. ¿Y cómo se tiene esos encuentros? No se tienen leyendo libros. Yo soy muy bueno para leer, hermano. Si usted me quiere hacer un regalo cuando tenga cumpleaños próximo mes, regalen un libro. Amén. Porque la corbata me la compro yo al gusto mío. Regalen libros. Con eso me bendice. Pero el libro no le muestra a uno ni le enseña a uno a tener intimidad o relación con Dios. Y es ahí, hermano, donde hoy día estamos con problemas. Y yo me siento con mucha autoridad para hablar de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha tocado tener que sanar corazones rotos por un líder que no era nacido de nuevo. Muchos de ustedes han tenido malas experiencias ahí afuera. Y están hoy aquí como caminando, sirviendo a algunos y mirando con sospecha. Mirando con sospecha, porque una vez que uno ha sido dañado, le cuesta mucho volver a confiar. Y entiendo a esa gente que mira a los pastores con sospecha, pero no todos somos iguales. Si usted le toma un pastor chanta, no es mi culpa ni es mi problema. Le hago responsable de lo que digo. Es la realidad de la iglesia, hermanos. Mucha gente que dice ser, pero no es. Una dicotomía entre lo que se dice y lo que se hace. Debemos entender que tenemos que aprender a conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Lo que tal vez necesitemos que nos recuerden en nuestros días es a veces difícil conocer a Dios, pero el conocimiento de nosotros mismos es igual de difícil de comprender y aceptar. Levánteme la mano todo aquel que aquí se conoce. ¿Alguno de ustedes se conoce en profundidad? El rato menos pensado, el diente de traición y le muerde la lengua.
¿Sí o no? El rato menos pensado, el corazón nos viene y nos da un infarto al miocardio. Nos pilló desprevenido. Pensábamos que estábamos bien, pero no estábamos. Entonces, es difícil conocerlo primero porque un verdadero conocimiento de nosotros mismos supone un verdadero conocimiento de Dios. Mire, cuando la iglesia conoce a Dios, va a poder conocerse el cristiano a sí mismo. El cristiano que camina en la iglesia, pero que camina con soberbia, no conoce a Dios. El cristiano que camina en la iglesia con orgullo, no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, sabría que Dios no tolera la soberbia ni el orgullo. ¿Me entiende? Hay profundidades en nuestra condición que están más allá de nuestro entendimiento. A ver, pastor, ¿y qué dice la Biblia? Vamos, Jeremías 17:9. Jeremías, un hombre que le tocó un ministerio muy difícil en un tiempo muy difícil. Jeremías 17:9, tiene una tremenda palabra, una realidad. ¿Cómo dice Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo es el corazón? Perverso, hermano. El corazón no anda pensando en Dios y cantando aleluya. Porque el corazón es perverso. El corazón nos traiciona. Dijiste que nunca más ibas a mentir y después estás mintiendo. Dijiste que nunca más ibas a cometer ese pecado y lo estás cometiendo. ¿Por qué? Porque hay perversidad en nosotros. ¿Quién dice engañoso es el corazón más que todas las cosas? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Conoce usted su propio corazón? No. ¿Sabe cuántos latidos le quedan? No. ¿Sabe qué día le va a traicionar y le va a fallar? No. Engañoso es más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el profeta, que escudriño la mente, que repruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, si alguien a usted y a mí nos conoce, es Dios. Así que ante Él nosotros no podemos venir a tratar de pasar desapercibidos. Ante Él no podemos venir nosotros a tratar de impresionarlo. Y ese es uno de los grandes errores de la religión, hermano. Que la gente trata de mostrar y de impresionar con algo que no es. Con algo que no es. Nosotros tenemos que ser genuinos. David dijo en el Salmo 19:12 una palabra muy cierta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay situaciones, hay sentimientos, hay pecados que a veces están ocultos y que nosotros no nos damos cuenta que están allí, sino hasta cuando se manifiestan. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. En otras palabras, nunca llegamos al fondo de nuestra maldad. Si yo lo hago reflexionar a usted esta hora y lo hago sentir que usted realmente es pecador y es malo, usted es más malo de lo que usted se puede imaginar. Usted es más malo de lo que se puede imaginar. Por eso cuando la gente dice, oye, qué terrible lo que pasó, ¿sabe? Eso podía haber sido peor. Porque el ser humano es un ser humano que la maldad predomina muchas veces en nuestra vida. Si nuestro perdón dependiera de la plenitud del conocimiento de nuestros pecados, todos pereceríamos. Ninguno conoce el alcance de su maldad. Es más profundo de lo que nadie puede entender. Pero la Biblia a nosotros no nos deja sin ayuda para que conozcamos a nosotros mismos. El hecho de que no podamos conocer plenamente los pecadores que somos no significa que no podamos conocer profunda y verdaderamente nuestra maldad. La Biblia tiene un mensaje claro y devastador acerca de la condición de nuestra alma y la razón es para que sepamos lo que necesitamos y gritemos de gozo cuando Dios te conceda lo que tú necesitas. ¿Qué dice San Juan 3:7? Te es necesario nacer de nuevo. Y Juan capítulo 3, verso 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, hermano querido, nacer de nuevo es un asunto sumamente serio.
sumamente serio. El cielo y el infierno están en juego. No veremos el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Por lo tanto, después de haber lidiado con lo que hemos estado hablando esta semana, ¿qué es lo que pasa cuando se nace de nuevo? Ahora vamos a volver a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es necesario nacer? Dijimos las semanas anteriores, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando nacemos de nuevo? Pero hoy vamos a comenzar a ver por qué es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos esta regeneración radical, espiritual, sobrenatural, llamada el nuevo nacimiento? Primero que nada, como lo leímos en Efesios, hay un diagnóstico sobre nosotros. Desde el día que nacemos, desde el día que Dios nos permite nacer en este mundo, venimos con un diagnóstico sobre nuestra vida. ¿Y cuál es ese diagnóstico? Que espiritualmente estamos muertos. Espiritualmente estamos muertos. Y el texto donde comenzamos es en Efesios, capítulo 2. Dos veces ahí, usted vaya a Efesios, capítulo 2. Hay dos veces en los versículos 1 y el versículo 5, Pablo dice que estamos muertos en pecado. Esa era nuestra condición. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 5, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando nosotros todavía estábamos allí muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Como decía mi hermana Cristina, su oración delante, por gracia, un regalo, un don inmerecido. Por gracia somos salvos, no porque nosotros lo merezcamos. O no porque hayamos nacido en cuna del Evangelio. O porque soy nieto o hijo de fulano de tal. No, la salvación es un regalo que se da absolutamente por gracia. Pablo nos describe dos veces como muertos. El remedio para esto del versículo 5. ¿Cuál es el remedio para un muerto? ¿Qué es lo que necesita un muerto? Necesita vida. Vida. No solo maquillaje. A más de alguno de ustedes le ha tocado despedir a un ser querido. ¿Cuántos han despedido últimamente a un ser querido? Uy, los maquillan de tal manera que lo dejan re lindo, ¿no? Lindo, hasta parece que están respirando ahí, maquillados, pero excelente. Pero el muerto no necesita un maquillaje, necesita vida. Y así tenemos en la iglesia mucha gente maquillada. Pero no tiene vida. Maquillados, apariencia externa, como cristianos. Lo dice el libro de Apocalipsis, que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. El remedio para esto es vida. Y el único que a usted le puede dar vida es Cristo. Cristo. Usted puede escuchar 1000 sermones. Usted puede escuchar tremendos predicadores. Usted se puede conectar en el internet, en el Facebook, en el YouTube. Usted puede leer y puede meterse a muchos hermanos sermones a escuchar. Pero si Cristo no da vida a su vida espiritual, todo es malo. ¿Y cómo se produce esa vida espiritual? Se produce a través de una obra de Él, dijimos la semana pasada. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo y como medio que usa la palabra de Dios. Usted dirá, oye, qué serio, pastor. Sí, verdad, es serio, hermano, porque un día usted puede que esté en el infierno y no me va a echar la culpa que nunca se lo dije. Si alguno de ustedes llegara allá, va a llegar consciente de que tenía que haber nacido de nuevo. Porque se lo voy a decir durante varios meses. Nunca experimentará la iglesia la plenitud de la grandeza del amor de Dios por nosotros si no vemos su amor en relación con nuestra muerte anterior. Porque el versículo 4, ¿qué dice? Que la grandeza de su amor se ve precisamente en esto, que nos dio vida cuando estábamos. Oye, si alguien te ama, hermano, realmente es Dios. Si hay alguien que realmente te ama, es Dios. Porque Él hizo toda una obra gloriosa y maravillosa cuando todavía tú estábamos muertos en pecado. Tú no
estabas viniendo a la iglesia a confesarte, tú no te andabas persinando, tú estabas muerto en delito y pecado y Él ya te había amado y ya había destinado para ti la salvación. Es un motivo para caminar de rodillas a la iglesia. Porque nuestro destino era otro. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente. ¿Con quién nos dio vida? Juntamente con Cristo. Yo lo explicaba con pera y manzana hace algunas semanas, qué era lo que ocurría y qué era lo que Pablo decía, que él estaba juntamente crucificado con Cristo. Y él decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Tú y yo, cuando hemos nacido de nuevo, ahora estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, estamos crucificados juntamente con Él. Pero algunos tienden a bajarse, decía yo, de la cruz de vez en cuando, a hacer alguna fechoría y después quieren volver a ponerse en la cruz. Esa gente nunca ha nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo han crucificado su carnalidad y están muertos juntamente con Cristo. Y esos no son muchos en la iglesia. Son muy pocos. Entonces es un tema serio, hermanos. Nacer de nuevo es un tema serio. Este milagro nos dio vida. Es prácticamente lo mismo que lo que Jesús está llamando al nuevo nacimiento. Una vez que no teníamos vida espiritual, pero luego Dios nos levantó de la condición de muerte y ahora estamos vivos. Es lo mismo que cuando Jesús dice que nos es necesario nacer de nuevo. Y San Juan 6:63. El Espíritu es el que da. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu, lean, San Juan 6:63. A mí me gustaría poner la mano en la cabeza aquí, que todos salgan vivos hoy día. Pero lo estaría engañando. Porque no soy yo el que da vida, sino que es gente. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha y las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son Espíritu y son vida. Así que paciencia, querido hermano. Paciencia, querida hermana. En algún momento de la vida el Señor va a actuar en su esposo. En algún momento de la vida el Señor va a dar vida a su mujer. En algún momento de la vida el Señor le va a dar vida a sus hijos. A sus hijos. Porque usted dice, oye, ¿y cómo este no entiende lo que dice la Biblia? Y usted mira a su hijo y le dice, ¿y cómo no entiende lo que dice la Biblia? Y usted mira a su esposo y le dice, oye, ¿cómo no entienden lo que dice la palabra? Es como que tú le pongas la Biblia a alguien que estamos velando acá, ¿le sirve de algo? ¿Por qué no le sirve nada? Porque está muerto. Entonces nosotros le damos con la Biblia a la cabeza a la gente, le damos con la Biblia, pero están muertos, hermano, no va a producir cambio en ellos porque están muertos, necesitan vida. Eso es así, hermano, es serio. Es serio. Oye, pastor, por eso es que mi hijo no entiende. ¿Cómo va a entender si está muerto espiritualmente? Por eso es que mi hija no entiende. No va a entender porque está muerta. Necesita que el Señor le dé vida. ¿Cuál debe ser mi labor como padre, como abuelo? Orar para que Dios les dé vida. A cada uno de ellos se haga una obra en su corazón. Podemos decir entonces que la obra de regeneración, la obra del nacimiento, la obra de ser un hecho vivo, fluye de la riqueza de la misericordia de Dios y la grandeza de su amor. Dios es rico en misericordia. Y por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es el amor del nuevo pacto. Esta es la clase de amor que Dios tiene para su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 16, del 4 al 8? Vamos a leer Ezequiel capítulo 16, versículo 4 al versículo 8. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día que naciste.
y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, ¿qué es lo que le dijo el Señor a este personaje? Vive. Si te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Dicen los comentaristas que esta hace alusión a la iglesia. La iglesia. Los que hoy formamos parte, hermano, de la iglesia. Esa era nuestra condición. Estábamos desnudos, estábamos sangrantes, estábamos derrotados, estábamos fracasados. El Señor nos vio y nos dijo, vive. Y nos dio vida. Y de ahí para adelante nuestra realidad ha cambiado absolutamente. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida? Amén. Esto no lo hubiera podido, este cambio no lo hubiera podido hacer una conversación en la silla del psicólogo. Este cambio no lo hubiera hecho unas cuantas píldoras del psiquiatra, hermano. Este cambio fue un cambio profundo, que el único que pudo hacerlo es Dios. Porque Él es el autor y dador de la vida. Él da a su Hijo, ¿para qué? Para que muera por ella. Luego le da vida y la conserva para siempre. Juan 10, 28. Ahí está hablando de la seguridad de nuestra salvación. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? Dios. Y yo le doy vida eterna, dice Jesús. Siga leyendo usted. Léalo con convicción el versículo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Puede que el diablo lo vaya a usted a zarandear. Puede que los pecados lo van a poner a prueba. Puede que la tentación venga y lo vaya a querer quebrantar. Pero si usted es un escogido de Dios, nadie lo arrebatará de la mano de Dios. Por eso, hermano, es que a veces es antibíblico cuando la gente se enfrasca y se mete en batallas con el diablo. No, si anoche estuve peleando y luchando con el diablo. ¿Por qué tenemos que andar peleando con el diablo si tú y yo estamos en las manos de Dios? Y lo que tenga que pasar nos va a pasar. Porque Dios lo permite bajo su soberanía. Cuando tú y yo entendemos este texto, como alguna vez lo ha dicho el presbítero Juan Guzmán, eso a nosotros nos enseña a caminar tranquilos. Tranquilos. Cuando yo entiendo que no voy a perecer jamás y que nadie me va a arrebatar de la mano de Dios, yo camino tranquilo, sabiendo que si algo el día de mañana me ocurre, es porque Dios así lo tenía establecido o estaba predeterminado. De modo que la pregunta entonces es, ¿qué significa esa muerte? Hay al menos 10 respuestas en el Nuevo Testamento, y si la consideramos con franqueza y actitud de oración, nos van a hacer sentir profundamente humildes y nos asombrarán ante el regalo del nuevo nacimiento. Y ese es el propósito, hermano, de la charla que Jesús tenía con Nicodemo. Llevarlo a Nicodemo a la humildad y hacer sentir la gratitud que debe tener al recibir la salvación. Vamos a ver algunas de esas, las que hacemos hoy día. Sin el nuevo nacimiento estamos muertos en delito y pecado. ¿Estamos claros con eso, verdad? Mira que está a tu lado. ¿Está vivo? ¿Está respirando? Ese tipo que está al lado tuyo. Esa hermana que está al lado tuyo está respirando. Aparentemente está vivo. Pero eso nos garantiza vida espiritual. Físicamente estamos vivos. Físicamente estamos respirando. Pero ¿qué es lo que es la muerte? La muerte implica ausencia de vida. No ausencia de vida física ni moral, sino ausencia de vida espiritual. Espiritual. Porque alguien que está muerto espiritualmente también tiene vida moral. También ve que hacer esto es malo, hacer esto otro también es malo. También tiene sus nociones morales, pero lo que no tiene es vida espiritual. Versículo 1. Estamos andando y siguiendo al mundo. Tenemos pasiones de la carne y llevamos los deseos de la carne y de los pensamientos. ¿Cuántos de los que están aquí luchan cada día con su carne?
Levanta su mano, a ver cuánto luchan. Wow, ¿qué batalla más terrible esa, hermano? Y la vamos a terminar lamentablemente el día que nos vayamos de aquí. Estamos andando y siguiendo en el mundo. Tenemos pasiones de la carne y llevamos los deseos de la carne y de los pensamientos. No estamos muertos en el sentido de que no podemos pecar. Estamos muertos en el sentido de que no podemos ver ni apreciar la gloria de Cristo. Estamos muertos espiritualmente. Y no podemos responder a Dios, ni a Cristo, ni a esta palabra. No se puede responder. Y ahí es donde yo digo, pasa lo que pasa a usted con sus hijos. Ellos no pueden reaccionar a la palabra como tú y yo reaccionamos. Pues porque si nosotros leemos el Salmo 51, vamos a quebrantarnos y vamos a decir, oye, ¿cómo podemos ser tan malos? Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y a veces hasta lloramos leyendo ese salmo. Pero el que está muerto espiritualmente le da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Al haber muerte espiritual no se aprecia la gloria de Cristo, querido hermano. No podemos apreciar, estamos muertos en el sentido que no podemos ver ni apreciar la gloria de Cristo. Y me voy más atrás para que usted me entienda. Cuando Dios pone a Adán y Eva en el jardín del Edén, lo pone allí con libre albedrío. Si alguno queda con duda, después le explico con más calma. Lo pone con libre albedrío. Adán y Eva podían obedecer o desobedecer. Parece que varios han sido alumnos aquí de teología, ¿verdad? Me siento seguro. Podían obedecer o podían desobedecer. ¿Qué es lo que eligieron ellos? Eligieron desobedecer. Pero una vez que ellos desobedecen, pierden la posibilidad de... Pierde el libre albedrío y ahora ya no puede obedecer. No puede parar de pecar, no puede tener y volver a lo que Dios le ofreció en el huerto. Entonces de ahí para adelante lo único que el hombre piensa es en el mal. Y no aprecia lo de Cristo. Entonces nosotros apreciamos lo de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Pero el que está muerto no va a apreciar absolutamente nada de lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. O sea, el hombre no puede volver a ese estado en el cual fue creado. Perdió y se imposibilitó el obedecer a Dios. Se imposibilitó. O sea, no tiene la habilidad para poder volver a ese estado. Sino que de ahí para adelante luchamos por tratar de hacer algo bueno. Y cuando hacemos algo bueno, lo hacemos porque Cristo lo hace por nosotros, no porque nosotros lo estemos haciendo solitos. Amén, pero eso da para otra clase. Sin el nuevo nacimiento somos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3. ¿Qué es lo que somos por naturaleza? Hijos de ira. Y eso no nos hace mejor que el vecino que le pega a la esposa. No nos hace mejor que el que se toma la plata y se fuma la plata y los niños pasan hambre. No nos hace mejor que nadie. Somos por naturaleza hijos de ira igual que ellos y nosotros no hemos nacido de nuevo. Verso 3. Éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. El objetivo de decir esto es establecer claramente que nuestro problema no está solo en lo que hacemos. Le voy a dar con calma esto. El objetivo de decir esto es establecer claramente que nuestro problema no está solo en lo que hacemos, sino en lo que somos. ¿Dónde está el problema? En lo que hacemos. En lo que somos. Porque si yo estiro las manos y robo, el problema no es que yo robe, el problema es que soy ladrón. Y ahí es donde Jesús ataca. Cuando dice, si alguno miró a una mujer y la codició, ya adulteró, porque ya falló en su corazón. Entonces nuestro problema no está solo en lo que hacemos, sino en lo que somos. Algunos de ustedes dirán, ay pastor, que yo nunca he sido infiel a mi esposa. Tal vez nunca te has relacionado amorosamente con alguien. Tal vez nunca has tocado a otra mujer. Tal vez nunca has estado con otra mujer, pero en tu pensamiento y en tu corazón. ¿Se da cuenta? El problema no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos realmente es lo que tú y yo somos en la interna, como se dice. Lo que usted ve aquí hoy día en mí es un tipo que se preparó en la semana para traerles un sermón.
Y vengo con la mejor ropita que tengo, y me pongo el mejor perfume, y me afeito, vengo encachadito a presentarle el sermón. Usted se va con la imagen que ve aquí de mí. Pero ¿quién realmente soy yo? Es el que camina allá afuera de lunes a sábado. Es el que está en el hogar de lunes a sábado. El que está sentado en el escritorio de su oficina, estudiando, leyendo. Ese realmente soy yo. No el que usted ve aquí. ¿Se entiende? Entonces el problema no está en lo que hacemos, sino el problema está en lo que somos. Y para dejar de hacer lo que hacemos, tenemos que cambiar lo que somos. Un poquito enredado, pero usted lo va a entender. Sino lo que somos. Separado del nuevo nacimiento, yo soy un problema. Si yo no hubiera nacido de nuevo, sería todavía un problema. Por muchos años fui un problema. Problema para mis padres, problema para los que me rodearon. Cuando recién me casé todavía, si uno ve, está jugoso. Era un problema. Gracias a que Cristo hizo una obra en mí, entonces hoy día puedo reconocer y decir absolutamente lo contrario. Nuestro problema no está solo en lo que hacemos, sino en lo que somos. Porque separado del nuevo nacimiento, yo soy un problema. Mira que está a su lado, dígale, yo soy un problema. Yo sé que eso es difícil y cuesta un poquito, ¿verdad? Pero yo soy el problema, hermanos. Esa es la realidad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de las viejitas que se reúnen contigo. No. Ten cuidado de los jóvenes que están pastoreando. Ten cuidado con las placas de la iglesia. No, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. El problema no son los demás, el problema soy yo. Wow, ya le estoy dando, pero porque hoy pastor es que mi esposa, hoy pastor es que mi esposo, es que mi papá, es que a mí me enseñaron así, es que yo fui allá, yo fui acá. No, hermano, el problema no son los demás, el problema es usted. Amén. El problema es usted. Mis padres no eran el problema principal. Mis enemigos no son mi problema. Yo soy el problema principal. No son mis obras, ni mis circunstancias, ni las personas que hay en mi vida, sino que mi naturaleza y mi problema principal en lo más profundo. En lo más profundo. ¿Y qué dice lo que les estoy enseñando los días martes? ¿Qué es lo que dice el progresismo? ¿Y qué es lo que dice el posmodernismo? El posmodernismo y el progresismo dice que todos los hombres son buenos, pero que las circunstancias lo hacen ser malos. Absolutamente antibíblico. No son las circunstancias el problema, no es lo que te envuelve, el problema es tú. No es que primero tenía una buena naturaleza y luego hice cosas malas y obtuve una mala naturaleza, como dicen algunos. El salmista es claro, hermanos, el Salmo 51:5. No es que primero tenía buena naturaleza y luego hice cosas malas y obtuve una mala naturaleza. Oh, es que este era un angelito cuando era pequeño y fue creciendo y después se pervirtió. No, él siempre fue malo. Él siempre fue malo. ¿Qué dice Salmo 51:5? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dicen algunos comentaristas que David era un hijo ilegítimo. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque no nos corresponde. Por eso dicen que David escribió: en pecado me concibió mi madre. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero la centralidad de ese texto, lo que nos quiere decir es que cada uno de nosotros viene con la transmisión del pecado. Haya sido engendrado en el matrimonio o haya sido engendrado fuera del matrimonio, viene infectado con el pecado de la misma manera. Esto es lo que yo soy. Mi naturaleza es egoísta. ¿Cuántos se consideran egoístas? Egocéntrico, exigente y muy hábil para hacerle sentir que usted es el problema. ¿Sí o no? Algunos son narcisistas.
Que Dios pueda liberarnos de ese espíritu. El narcisista, el que se ama a sí mismo y hace sufrir a todos los demás, pero él tiene que estar y sentirse bien. Siempre hay otro que es culpable, ¿sí o no? Nunca nosotros nos sentimos y nos reconocemos como culpables. Su primera respuesta a esta declaración es: yo conozco personas así, está pensando usted. Puede que esté totalmente ciego al engaño de su propio corazón. Nuestra primera respuesta no debe ser señalar con el dedo. Oye, el hermanito es así. No puedes estar apuntando con el dedo. Eso forma parte del problema. Nuestra primera respuesta debe ser la contrición. Debemos sentirnos humillados y no señalar a los demás. Pastores, que yo soy así porque a mí me hicieron esto otro, y al final todos nos vamos excusando y no reconocemos nuestra maldad y no reconocemos nuestro pecado. Pablo describe nuestra naturaleza antes del nuevo nacimiento como hijos de ira. En otras palabras, la ira de Dios nos pertenece de la manera en que un padre pertenece a su hijo. Nuestra naturaleza es tan rebelde, tan egoísta y tan dura hacia la majestad de Dios que su ira santa es una respuesta natural y justa hacia nosotros. Vamos a quedar hasta ahí. Avancé solo 2 puntos. Oremos al Señor.